Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, es un placer para nosotros continuar estudiando con ustedes esta serie de lecciones tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta semana vamos a estudiar la lección número 3, titulada La vida en la iglesia cristiana. Pero ¿qué estudiaremos cada día dentro de ese título? La vida en la iglesia cristiana. Bueno, el domingo vamos a estudiar la enseñanza y la camaradería. El lunes vamos a estudiar la curación de un cojo. El martes vamos a estudiar el surgimiento de la oposición. El miércoles, Ananías y Zafira. Y el jueves vamos a estudiar el segundo arresto. Así que entonces, el título general de la lección de esta semana es La vida en la iglesia primitiva. Pero me gustaría analizar con ustedes la palabra iglesia. ¿De dónde viene la palabra iglesia? La palabra iglesia procede del término griego eclesía. ¿Pero qué era la eclesía para ellos? La eclesía para ellos era la asamblea de ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. El apóstol Pablo entonces usó la palabra para referirse a la asamblea de creyentes allí reunidos. O sea, la congregación de creyentes reunidos, entonces Pablo le llama eclesía. La palabra eclesía del verbo kaleo, que significa llamar, porque alguien se encargaba de convocar a la asamblea, de llamar a las personas para que vinieran a la asamblea. Así que nosotros, como cristianos también, como parte de esa comunidad cristiana, también debemos llamar a las personas, debemos convocar a asamblea, grupo, para que esa comunidad de cristianos pueda crecer, para que pueda ocurrir lo que dice la Biblia, que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Pero ¿cómo vivían entonces esa asamblea de cristianos? ¿Cómo vivía la iglesia primitiva? ¿Cuál era el ejemplo de los primeros cristianos, el cual debemos seguir? Bueno, vamos a permitir que nos lo diga el versículo para memorizar. El versículo de memoria los encontramos en Hechos 2, 46 y 47. Y nos dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok. Nos dice entonces, lo primero que nos dice acá el versículo, era perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día ellos venían al templo, pero no solamente estaban unidos físicamente, no solamente estaban congregados físicamente, sino que tenían un mismo propósito, una misma finalidad, porque el propósito que tenía uno era el que tenían todos los otros, que nos lo sigue diciendo el mismo versículo de memoria. Entonces se reunían todos los días allí en el templo. El apóstol Pablo dijo, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero ¿qué hacían? Cada día partían el pan con alegría y con sencillez de corazón, comían juntos el pan. Aquí el pan no se puede determinar si se refiere a la cena del Señor o al pan regular. Pero como tenían todas las cosas en común, como todas las cosas ellos la compartían, cualquiera se anima a creer que era el pan regular, ese pan que nosotros comemos cada día. ¿Para qué entonces se reunían ellos en el pueblo? O en el templo. El mismo versículo dice, alabando a Dios. O sea, se reunían entonces para alabar a Dios. Número 1,
estaban allí congregados, estaban juntos, estaban unánimes, partían el pan juntos, alababan a Dios. Después que habían creado esa situación, viene entonces y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, que la gente no se va a convertir por lo que usted y yo digamos. No es por lo que decimos, es por lo que hacemos, es por lo que la gente ve en nosotros. Lo que nosotros somos es más que lo que decimos. Si a quién no le gusta lo mejor, nadie le gusta ir de mal en peor. La gente le gusta salir del mal para el bien. Y al ver la vida de los apóstoles, obviamente que a todo el mundo le gustaba vivir esta vida, por eso dice la Biblia, y teniendo favor con todo el pueblo, en otras palabras, tenían el pueblo a su favor, ganaban el corazón del pueblo, y entonces la gente venía, se bautizaba, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero continuando con la parte del domingo, la enseñanza y la camaradería. Aquí ellos se reunían en el templo para aprender. El templo era para ellos un lugar de enseñanza. Y hacían lo siguiente. Por ejemplo, aquí ellos perseveraban juntos, estaban allí unidos, y hay 4 puntos que hay que reseñar que caracterizaba a la iglesia primitiva. Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la comunión uno con otros. Tercero, el partimiento del pan. Y también en las oraciones. Estos 4 puntos, ellos parece que los resumían en 2, que era en la enseñanza y la camaradería. Porque la enseñanza, bueno, en la enseñanza ellos venían al templo, ellos aprendían en el templo, la camaradería era en las casas. Venían al templo a aprender, era un lugar de enseñanza, porque allí ellos se reunían con Dios. Nosotros estamos llamados a enseñar, pero para enseñar primero debemos ser enseñados. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. De manera que allí en el templo había maestros que les enseñaban a ellos la doctrina. Esa palabra maestro viene del griego didáskalo. De ahí vienen las palabras que usted conoce, como docente, docencia, didáctico. La palabra didáskalo quiere decir instructor, doctor, enseñar, el que instruye. Así que Dios nos dice a nosotros que debemos congregarnos también. Y debemos venir a la iglesia a aprender. Ellos aprendían en la iglesia y entonces salían fuera a enseñar las cosas que Dios les enseñaba. Jesús enseñaba en la iglesia, pero, o sea, en el templo, en la sinagoga, pero predicaba fuera. Ellos venían al templo, estaban allí todos, aprendían la doctrina y entonces iban a compartirla con los demás. Pero hablando de la camaradería es una relación cordial, amistosa. La palabra cordial, de la palabra cordis, de donde viene la palabra corazón, en griego sería cardia, pero en latín es cordis. Ya nos dice la Biblia que ellos tenían favor con todo el pueblo, o sea, ganaban el corazón del pueblo a través de su modo de vida, su modo de vivir. Ahora ellos juntos allí vivían una vida en coinonía, en comunión los unos con los otros. Comulgaban los unos con los otros. Eso caracterizaba a la iglesia primitiva. Diferente a nosotros, que nosotros hacemos una excomunión y nos separamos a nosotros mismos. De manera que hacemos todo lo contrario. A veces nos separamos de tal forma que aunque estemos juntos físicamente,
espiritualmente estamos divididos. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos el caso de algunos esposos que viven juntos bajo el mismo techo, duermen juntos, pero espiritualmente están tan separados, ni siquiera se dirigen la palabra. Mientras que tenemos el caso de otros que viven ni siquiera en ciudades diferentes, sino en países diferentes, pero mantienen esa comunión, mantienen esa forma de comunicarse, mantienen ese afecto, que aunque estén separados físicamente, mentalmente, están juntos y añoran estar juntos físicamente también. O sea, entonces por eso la Biblia es categórica. Y dice que ellos estaban juntos unánimes. Parece una repetición. Pero no siempre estar juntos es estar unánimes. Podemos estar juntos físicamente y espiritualmente disgregados, porque cada uno tiene una mente distinta. Y de ahí que a veces hasta nos enemistamos en la iglesia, porque dos no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso aquí en Hechos 2, 44 y 45, nos dice que los creyentes estaban juntos y partían el pan juntos, estaban en comunión y no había necesidad entre ellos. ¿Por qué no había necesidad? ¿Era que no tuvieran necesidad? Sí, había necesidad. Pero unos allí suplían las necesidades de los otros porque tenían todas las cosas en común. Si una persona tenía 2 pares de zapatos y el otro no tenía, aquel le otorgaba uno, o sea, suplía su necesidad. Y no había necesidad entre ellos, todos lo tenían, porque se suplían las necesidades los unos a los otros. O sea, eso es estar juntos, eso es estar unánimes, eso es estar en coinonía, eso es estar en comunión. Dios no solamente quiere su iglesia primitiva, sino de su iglesia a través de todas las épocas, porque el pueblo de Dios es uno y el propósito de Dios siempre es el mismo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que eso aprendemos acá en esta parte del domingo, la enseñanza y la camaradería. Pero el lunes entonces vamos a estudiar la curación de un cojo. Aquí la Biblia nos dice que Pedro y Juan fueron al templo a orar. Ellos eran judíos y los judíos tenían por costumbre ir a la iglesia por la tarde a orar. Ellos acostumbraron a tener el culto matutino y el culto vespertino también, el sacrificio de la tarde. Así que ellos mantenían su costumbre, mantenían allí lo que ellos habían aprendido y van juntos al templo a las 3 de la tarde, van para orar. Pero había un cojo de nacimiento que todos los días lo traían, parecen que eran personas estrategas, porque lo ponían en un lugar estratégico, daban en el blanco, lo ponían en la puerta del templo. Se presume que la gente que va al templo piensa diferente a los demás, son gente de un buen corazón, son gente que tiene amor, gente que se compadece de los demás, gente que le gusta compartir. Así que ellos, entendiendo eso, venían y lo ponían todos los días en la puerta del templo. Así que por la mañana lo traían y en la tarde lo regresaban. Y así hacían todos los días. Lo traían para pedir limosna. Cuando el cojo ve a Pedro y a Juan que van al templo, él fijó su vista en ellos de una vez. Bueno, como que dice, ahora ya aquí me van a dar la limosna. Y los discípulos llamaron la atención de ellos, dijeron, míranos. Él lo miró. Una vez más, me imagino que afirmó su creencia de que ellos le iban a dar una buena limosna. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, te digo, levántate. Y el cojo se levantó y andaba. Este cojo se sanó y andaba entonces allí. Ya la gente se decía, pero ¿y qué pasó?
un cojo que nunca había caminado y ahora lo vemos caminando. Bueno, es que Pedro tenía a Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese Jesús que él tenía, que habitaba en su corazón, él dice en el nombre de ese Jesús. También hay que reseñar que Pedro había recibido el Espíritu Santo, había que fueron llenos del Espíritu Santo, o sea que Dios hacía grandes cosas en ellos. Debemos reseñar entonces algunas cosas que caracterizaba la enseñanza de ellos, por lo menos 5 puntos, que enseñaban los cristianos primitivos. Ellos en su predicación, ellos hablaban, le enseñaban a la gente acerca del Mesías sufriente. Con eso, a la vez que le hablaban de Jesús, también dejaban dicho que Jesús era el Mesías prometido, puesto que estaba dicho del Mesías que iba a sufrir. También hablaban de que Dios lo resucitó. Y al hablar de que Dios lo resucitó, también dejaban dicho que era el Mesías prometido, porque estaba escrito de él que moriría y resucitaría. También ellos hablaban de que Dios lo exaltó en el cielo. El mismo Jesús había dicho ya que él iba a morir, pero el Padre lo iba a exaltar, iba a ir a la diestra del Padre. Y también enseñaban que Jesús vendría otra vez. El mensaje central de toda la Biblia y especialmente del Nuevo Testamento. Y el mensaje que ustedes deben predicar. Y la creencia de ellos de que Jesús venía otra vez. Y vivían con esa esperanza. Y también entonces allí sus enseñanzas precisaban del arrepentimiento para el perdón de pecados. Así que allí esta parte formaban la predicación de los discípulos, lo que debe también ser nuestra predicación, porque esto es lo que la Biblia enseña, aquí está cifrada nuestra esperanza. Pasamos entonces a la parte del martes, donde aquí en la parte del martes nosotros vamos a estudiar el surgimiento de la oposición. Vamos a ver entonces qué ocurrió con la sanidad de este leproso, de este paralítico. Cuando ellos sanaron este paralítico, y Pedro dice que en el nombre de Jesús, ellos se alborotaron, porque allí estaban los saduceos, que eran personas que no creían en la resurrección, no creían en Jesús tampoco. Entonces a ellos les molestaba oír que Pedro hablara que Jesús había resucitado, si ellos no creían en la resurrección. ¿Y qué ocurrió entonces? Que ahora, a medida que la iglesia creció, a medida que la iglesia se iba desarrollando, también la oposición iba creciendo, creció conjuntamente con el crecimiento de la iglesia, porque allí estaba el Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? Bueno, el Sanedrín era el consejo, el tribunal, el cuerpo gubernamental de los judíos, era la corte suprema. Los judíos, los antiguos judíos, el Israel antiguo, que era una asamblea de sabios distribuidos en todo Israel, ellos hacían lo siguiente. En cada ciudad judía había 23 jueces. Pero además de haber 23 jueces en cada comunidad judía, además de eso estaba el gran Sanedrín, estaba la Corte Suprema, que la formaban 71 personas. Allí 71 hombres, 71 miembros, formaban la Corte Suprema, formaban el Sanedrín. 70 hombres, más el sacerdote, el sumo sacerdote, que era el quien presidía, o el presidente de allí de la corte, el presidente del Sanedrín. Cuando los discípulos hicieron esta curación, ellos entonces lo llevaron allí al Sanedrín, lo llevaron a la corte, y los discípulos entonces allí
pusieron los discípulos, lo apresaron, allí estaban detenidos, pero como era ya tarde, lo dejaron para el día siguiente y le hicieron una pregunta a Pedro. ¿En nombre de quién hacen ustedes esto? O sea, ¿en nombre de quién ustedes hacen esta curación? Que nosotros vamos a continuar viendo en la parte que sigue. Y aquí en la parte del miércoles, nosotros vamos a estudiar entonces, ya vimos hacer lo que ocurrió con ellos en el Sanedrín, dejamos esto un poco acá y luego lo retomamos en la parte del jueves. Aquí en la parte del miércoles, nosotros vamos a estudiar acerca de Ananías y Zafira. Todos nosotros sabemos lo que ocurrió, nos dice que la lección nos habla acerca de Ananías y Zafira. ¿Qué ocurría? Que como ustedes saben y como ya la lección ha venido hablando, los cristianos primitivos tenían todas las cosas en común. Ellos compartían todas las cosas, el que tenía más compartía con el que tenía menos o con el que no tenía, y ponían todas las cosas, todas la ponían allí al servicio del pueblo y compartían todas las cosas. Ananías y Zafira, que también quisieron unirse a aquellas personas que ponían todas las cosas a los pies del Señor, vendieron una propiedad y decidieron también traer el dinero acá. Pero cometieron el error de mentir, de decir que le habían vendido en una cantidad cuando la vendieron en otra. O sea, sustrajeron una parte del dinero. Y nosotros vemos que entonces el resultado fue que murió allí Ananías cuando Pedro le dijo, ¿por qué ha hecho esto? Tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentiste al Espíritu Santo. Enseguida este hombre murió, lo llevaron, lo sepultaron, y más o menos como a las 3 horas, la esposa también murió. Allí murieron los dos. Y ellos fueron juzgados por su hipocresía, por mentir a Dios, no por haber sustraído parte de la heredad, no por haber sustraído parte de su propiedad privada, sino por mentir a Dios. O sea que esto le ocurrió a ellos, no, repito lo que dice la Biblia, no por mentir, no solamente por sustraer aquella propiedad, lo de la propiedad, porque era de ellos, sino por mentir a Dios. La severidad del castigo para una ofensa tan pequeña parece intolerante o con muy poca misericordia. ¿Por qué? Porque usted puede decir, bueno, por una cosa tan pequeña que tuvieran que morir los dos. Pero era necesario establecer la autoridad en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica. Y nosotros vamos a aprender aquí una lección. ¿Cuál es la lección? En primer lugar, nosotros debemos entender que el autoengaño está contraindicado en la Biblia. No tenían por qué mentir, no tenían por qué tratar de engañar a Dios, autoengañarse. Y dice la Biblia en Gálatas 6:7, no nos engañéis a nosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Además de que vemos que el autoengaño es pecado, también nosotros vemos aquí que el Espíritu Santo es una persona. Y como una persona se le puede mentir, y que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Podemos ver también lo siguiente. Yo no sé cuál de los dos fue el que se le ocurrió la idea de decir que dijeran que la vendieron en otra cantidad, no sé cuál de los dos. Pero aquí nosotros vemos entonces que la complicidad es pecado. Que no podemos ser cómplices de las cosas. El contubernio es condenado por Dios. No sé cuál de los dos lo hizo en contubernio con el otro. Repito, no sé cuál, la Biblia no me dice a mí cuál de los dos fue el de la idea de mentir a Dios. Pero sí, uno fue cómplice del otro y la Biblia condena la complicidad
como también esas cosas malas no debemos hacerle contubernio con nadie. O sea, no debemos dejarlo influenciar de nadie. Debemos hacer las cosas tal como Dios quiere que las hagamos. Ananías, debo decir que no solamente Ananías llevaba ese nombre allí en Jerusalén, en la antigua comunidad primitiva, sino muchas personas se llamaban Ananías, porque el nombre significa Dios es misericordioso. Así que muchas personas, mucha gente llevaba ese nombre. Ahora, ya en la parte del jueves, con la cual vamos a terminar, ¿qué vamos a estudiar aquí en la parte del jueves? Bueno, vamos a estudiar el segundo arresto. Los discípulos ya habían sido arrestados porque sanaron un cojo. Pedro dijo que lo sanaron al preguntarle a Pedro en nombre de quién hacían ellos eso, con qué autoridad. Pedro dijo que lo hacían en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, indicando que Jesús es el Salvador, que la vida depende de Jesús. También aseveró que Dios le había resucitado de los muertos cuando ellos no querían, porque el Sanedrín, la mayor parte de los miembros del Sanedrín eran saduceos, y los saduceos estaban diametralmente opuestos a la resurrección, no creían en la resurrección. Y ahora, cuando ellos son llevados nuevamente aquí, cuando son presos, ahora apresados por segunda vez, y llevados otra vez al Sanedrín, ahora nosotros encontramos, podemos ver lo siguiente: aunque en el Sanedrín había muchos saduceos, sin embargo, también había, aunque en una cantidad menor, pero había también muchos fariseos. Los fariseos, que eran personas muy versadas, personas muy inteligentes, que eran personas duchas, eran doctores de la ley, maestros de la ley. Entre ellos, entre esa gente que componía el Sanedrín, estaba allí Gamaliel. Gamaliel, que su nombre significa mi bendición viene de Dios. Gamaliel, que era maestro, fue maestro del apóstol Pablo. Gamaliel entonces dice lo siguiente: él se pone a decir, él está viendo lo que la gente está haciendo, él llevaba en cuenta que varias personas, muchas veces, la gente era traído aquí, ellos mataban el cabecilla de allí de que estaba predicando, sus seguidores se dispersaban, y eso ocurría vez tras vez, vez tras vez. Y él ve que ahora nuevamente vuelve a ocurrir lo mismo, y ve con la autoridad que el apóstol Pedro habla. Y él dice, como una persona sabia, una persona ducha, una persona inteligente, una persona que interpreta bien la cosa, dijo lo siguiente, que voy a leer textualmente en Hechos 5, 38 y 39. Gamaliel dijo lo siguiente: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis que tal vez seamos hallados luchando contra Dios. Ok. Nota lo que él dice. Él dice ahora, y si usted lee más para arriba, él va a mencionar una cantidad de personas que habían sido muertos, y que mientras más personas estaban, más personas parecían predicando a Jesucristo. Entonces él dice, bueno, si apártense de estos hombres, déjenlo ir, déjenlo libre. Y él entendió que los discípulos eran hombres de Dios, que Jesús estaba en ellos y que esos milagros lo hacían con la autoridad de Jesús. Entonces él dice, bueno, estos hombres, y está hablando de una autoridad, estos hombres déjenlo ir, apártense de ellos, no sea que seamos hallados luchando contra estos hombres. Él entendía que luchar contra ellos era luchar directamente contra Dios. Los más altos dirigentes judíos entendían
que no podían hacer oposición a la iglesia primitiva. Entendían que eso era en vano. O sea, los fariseos lo reconocían. Y este hombre, que era fariseo, la palabra fariseo significa separado, separado por la siguiente razón. En primer lugar, separado, como se dice, esto es punto y aparte, porque eran personas sabias, eran personas inteligentes, personas duchas. Además también separado, puesto aparte, porque también ellos se consideraban que ellos eran los únicos salvos. Pero este hombre tenía un buen concepto, este hombre estaba bien claro y dio un consejo a 10 sus compañeros que yo creo que es un consejo válido para todos los tiempos. Si es obra de los hombres, se va a desvanecer, se va a exponer, pero si es obra de Dios, no la podéis destruir. Ha sido un placer haber el poder de estudiar esta lección con ustedes, la vida en la iglesia primitiva, que nosotros podamos aprender de ellos, cómo ellos iban al templo, cómo hablaban a Dios, cómo tenían todas las cosas en común, cómo tenían el pueblo a su favor y también cómo ellos estaban dispuestos a exponer su vida por la causa de Dios. Y cuando los hagamos así, no solo Gamaliel va a dar este testimonio, sino todo el mundo va a hablar, no a favor de nosotros, sino a favor de la causa de Dios. Que Dios le bendiga.